Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había puesto lo que es en el muro de la comunidad, creo que fue el día jueves que iba a entregar lo que es una predicción urgente. Últimamente las predicciones no están tardando mucho, quizás un par de semanas o un mes o menos de un mes, como que es automático. Por eso que ya no lo aplazo quizás en una semana como hacía anteriormente. Ahora no. Cuando yo siento que tengo que entregar un mensaje, automáticamente lo estoy poniendo lo que es en el muro. Y si supongamos tengo esa predicción o ese mensaje tengo que entregar, tengo esa revelación el día lunes, el día miércoles lo estoy colgando. Para ya no estoy esperando mucho. ¿Por qué? Porque siento que las energías se están acelerando. Entonces, dicho esto también, el que quiera ver, que vea, y el que no le gusta, porque a lo mejor se pone nervioso, nerviosa, porque no le gusta este tipo de mensaje, hay muchas opciones en YouTube, ¿vale? Todo es libre albedrío, no te desquites tu ira en este canal, porque en este canal queremos estar en paz con todo el mundo, ¿vale? Porque siempre que cuelgo una predicción, se ponen nerviosos. Si tú eres muy sensible a esto, no lo mires. Búscate otro canal. Te lo digo así. No lo mires. ¿Para qué te vas a hacer daño? ¿Para qué te vas a torturar? No lo mires. Vale. Yo soy una persona que me dejo guiar mucho por mi intuición, por las señales de la naturaleza y también por los mensajes que me quiere entregar lo que es las energías a través de los sueños. ¿Vale? Últimamente, en esta semana, he estado escuchando lo que es el canto de un ave que me recordó mucho lo que es, no sé si vosotros en Latinoamérica, y hablo especialmente lo que es en Perú, porque yo soy de Perú, pero vivo lo que es aquí en Barcelona. No sé si vosotros han escuchado esa ave que lo dicen el huerequeque. El huerequeque. En Perú lo llaman como el huerequeque, que dice huerequeque, está todo el día así, huerequeque lo dicen a esa ave. Y así muchos de ustedes también de repente me dicen, Richard, en mi país tenemos esa tradición, o en mi pueblo, que si una lechuza empieza a gritar en las noches, quiere decir que nos está anticipando que una persona se va de este mundo. Si un perro de repente empieza a aullar, no ladrar, empieza a aullar, también nos está anticipando de que se viene una tragedia o una persona se va de este mundo. Vale. Entonces, yo aquí en casa tengo vivo lo que es en un interior y hay como un espacio muy grande lleno de árboles, ¿vale? Quizás eso también me produce la alergia a lo que es en mi nariz. Pero justo el día, ¿qué día ha sido? Creo que ha sido el día jueves, si no me equivoco. Justo en la lectura de Virgo, si no me equivoco, fue el día jueves. Justo en esa lectura empezó a cantar un ave que me recordó mucho lo que es a esta ave que se llama el huerequeque, que empieza a chillar, ¿vale? Y mayormente lo escucha de día, no es de noche, mayormente de día lo escuchas. Seguro que mi linda gente de Perú sabe de qué ave estamos hablando. Y esa ave se dice que es malagüero. Malagüero. Richard, entonces, ¿qué hago? ¿Me deshago de esa ave? No, al contrario. Si tú escuchas ese canto de esa ave, porque es como su canto, que dice, así está, no tiene por qué hacerlo nada. Simplemente esa ave, al contrario, te está advirtiendo. Te está advirtiendo que algo viene, que algo sucede, que algo va a pasar. Entonces, cuando yo he estado escuchando esto, porque estaba grabando, inclusive decía, wow, pero es que no se calla, es como que quería llamar lo que es mi atención. No se calla esta ave, seguía cantando, seguía cantando. Justo en ese momento,
ha empezado a ver lo que es un sonido y no ha sido de avión. Richard, ¿seguro ha sido un avión? No, no ha sido de avión. Y el cielo ha estado despejado. No ha sido de avión, ¿vale? No, porque cuando aquí en Barcelona, cuando va a haber lo que es una tormenta, algo, es cierto que se escucha, ¿no? Los truenos y todo esto suena. Pero no, el cielo estaba despejado y el ave estaba cantando, esta ave malagüera que digo yo. Pero no lo hagas daño, ¿vale? Porque te está advirtiendo que algo pasa. Pero el sonido es como vosotros han pasado, especialmente la gente de Latinoamérica o en los lugares sísmicos, cuando va a haber lo que es un terremoto, a veces primero llega lo que es el sonido, o muchas veces también solamente se escucha el sonido cuando va a haber un sismo. A veces no es muy fuerte, pero el sonido es como que estuviera lo que es en el aire, suena como si se estuviera cayendo, yo que sé, rocas, como que estuviera viendo como una avalancha, suena. No sé si a vosotros le ha pasado. A mí me pasó una vez que me asusté. Eso fue el anteaño pasado, que fui lo que es a Perú. Estaba durmiendo en el segundo piso, en el estudio solo. Y entonces, eso de las 2 de la mañana, me levanté con un sonido en el cielo, pero un sonido fuerte y que pasaba rápido, inclusive los perros empezaron a ladrar. Eso pasa mucho. Cuando hay un sismo fuerte, a veces el sonido se siente más que el movimiento. Pero lo más curioso es que yo lo he escuchado aquí en Barcelona. Pero bueno, puede ser lo que es una señal. Puede ser una señal. Puede ser que la naturaleza está hablando para que mediante este canal, mediante mi persona, les entregue este mensaje. Puede ser que pase en Europa, en Latinoamérica, pero va a pasar algo que está relacionado con la naturaleza. La naturaleza es la naturaleza. No tiene que ver nada provocado por el hombre. No. Es la naturaleza. Y cuando esto últimamente está pasando mucho, yo pienso que esto no va a tardar ni un mes. No, va a ser muy rápido, va a ser antes, porque últimamente las energías actúan muy rápido, no me dan tiempo ya. Antes me daban tiempo, 1 mes, 2 meses, máximo 3 meses. Ahora no, ahora pasa automáticamente en días. En días se está pasando. Entonces, para aquellos que viven en lugares sísmicos, tienen que estar atentos, ¿vale? A la mínima que empieza a moverse, a veces nosotros los latinos, como estamos acostumbrados a vivir en un lugar sísmico, empieza a temblar y no salimos de casa, porque decimos ya va a pasar, es un temblor, porque estamos acostumbrados. Pero a veces, cariño, la naturaleza es traicionera. No vaya a ser que aparentemente está suave el movimiento y de un momento a otro viene con fuerza. No se confíen, especialmente mi linda gente de Latinoamérica, de Norteamérica, porque estamos acostumbrados. A la gente también de Japón, que está acostumbrado a los sismos. Sé que están muy bien preparados y todo, pero no se confíen. Y también puede estar relacionado con tormentas, con ciclones. Richa, pero siempre hay tormentas, siempre hay ciclones. Vale, siempre, pero a veces hay tormentas, ciclones en lugares donde nunca ha pasado y puede traer consecuencias. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Hay lugares que sí están preparados para esto, pero no todos. No todos estamos preparados. Es como aquí en Europa, dentro de lo que cabe, estamos preparados para las tormentas. Pero a veces cuando llueve mucho, cuando es fuerte, y últimamente no estaba lloviendo hace como un par de años aquí en Barcelona, y últimamente está lloviendo continuamente. Entonces, sé que Europa está dentro de lo que cabe preparado, ¿vale? Pero a veces las cosas se desbordan. Pero Latinoamérica no está preparado muchas veces para una tormenta fuerte, especialmente lo que es en las costas.
No están preparados, ¿vale? Es así. Entonces, esto va a ser algo natural. Es mucho ruido. Mucho ruido. Puede ser movimientos telúricos, pueden ser los volcanes o algo relacionado con los vientos y la lluvia. También, tormentas, ¿vale? Tienen que estar prevenidos, chicos, porque esto va a pasar pronto. Va a pasar pronto, se acordarán de mí. Esto, Richard, ¿pero en qué lugar? Lamentablemente no me dan señales, no quieren intervenir. No quieren intervenir. Sé que mucha gente me dice, Richard, pues tienes que decir el lugar exacto. Cariño, si yo supiera el lugar exacto, no estaría aquí dándote este mensaje. Seguro que me llevan a la NASA, cariño, o me secuestran. Es esto. Hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Entonces, no me dicen el lugar exacto. Lo siento, pero por favor, ustedes que están viendo esto, la naturaleza está muy inestable y la naturaleza nos está dando señales. Tienen que estar atentos a las señales. Si ven a sus perros que están nerviosos, los gatos están nerviosos, o de repente aparecen animales que nunca se han visto, la naturaleza te está dando señales. ¿Vale? Papá Dios nos ha dado todo esto para que nos sirva a nosotros. Entonces, no es algo que, Richard, tú estás loco, que esto no pasa así. Esto pasa así. Yo que vengo de un lugar sísmico, 5 minutos antes, 10 minutos antes que pase un temblor fuerte o un terremoto, solamente viví un temblor muy fuerte cuando tenía, creo, si no me equivoco, 7 años, 6 años. Fue muy, muy fuerte, que hasta ahora me acuerdo que la tierra parecía que se quería voltear. Es horrible, se llena de polvo todo. Los animales, las aves, los perros, sienten, se ponen nerviosos. Se ponen muy nerviosos. Si tienen mascotas, vosotros, si están en lugares donde la naturaleza es muy fuerte, vosotros van a dar testigo de esto, que es así. Los animales lo sienten, lo perciben. Y el día jueves, aquí, ha estado esa ave. Esa ave ha estado chillando toda la tarde, hasta que le he prestado atención, hasta que he dicho, tengo que hacer lo que es una predicción. Ahí se empezó a calmar. Entonces, están entregando un mensaje, ¿vale? Esto va a ser pronto, chicos. Va a ser pronto. Por favor, no se confíen, no se confíen. A veces el ser humano peca de confiado. No se confíen. A la mínima que empieza a ver algo que tú crees que se puede salir de control, tienen que resguardarse. Vayan a sitios seguros. No todo tiene que ser terremoto, puede ser una gran tormenta, puede ser un volcán, pero algo relacionado con la naturaleza. No se confíen, chicos. Por favor, se los pido, ¿vale? Se los pido. Los quiero. Esa es la predicción que quería entregarles, ¿vale? Entonces, estén atentos. Estén atentos porque la naturaleza está hablando. La naturaleza están hablando y comenten si vosotros también saben de esta ave que lo llaman el huerequeque, que dice así. Cuando esa ave canta, cariño, algo pasa. Algo pasa, ¿vale? Los quiero. Hasta la vista y sean felices. Gracias por su apoyo. Cuídense mucho, chicos.